Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a la profesora Ana María Balbi, escritora y mucho más, Ana María. Bien, acaba de finalizar tu disertación aquí en Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, en un contexto de novena y en un contexto también donde se cumplen 150 años del templo, de la construcción del templo. Has hablado mucho. Hay un trabajo que realizaste oportunamente con Luis María Andrade, un trabajo que finalizaron. Sí, A Dios gracias, sí, pudo ser finalizado ese sí, trabajo, pero que lleva muchos años. Comentanos algo de eso, por sí, favor. como no. Nosotros hace más de 20 años con Luis María empezamos a hacer un registro fotográfico del patrimonio religioso de todo el departamento Victoria. Fuimos capilla por capilla, obviamente el colegio, abadía, parroquia en ese momento, haciendo esto, un relevamiento fotográfico de lo que era ajuar litúrgico, imágenes, edificio. Y bueno, y fuimos haciendo lecturas, investigaciones, dimos en algún momento una charla sobre la bendición e inauguración del altar mayor con su retablo, allá por 2002, imagínate de los años que te estoy hablando, hacia Sí. atrás. Pero bueno, en esta última etapa, por su iniciativa y a sus instancias, nos pusimos a trabajar en los últimos años en el patrimonio religioso específico de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. Entonces allí armamos una especie de guía de observación, es un libro en realidad, subyace una enorme investigación, Sí. pero para el lector es una especie de guía que le va a servir para poder a distancia o en el lugar Bien. hacer un recorrido y comprender qué es lo que está viendo, cuál Sí. es la antigüedad, cuál es el sentido, la simbología. Bien, mucha historia este templo. Bueno, de hecho los victorienses ya venimos escuchando todos estos días mucho de nuestra historia, de nosotros. Aquí hablaste casi una hora, Ana María, de mucha historia. Nos comentaste realmente de situaciones y cosas que no sabíamos, nos acabamos de enterar. Antes de lo que es específicamente de aquí del templo, me gustaría que te explayes en algo, porque cuando estabas en tu disertación dijiste, si hay alguien que hizo mucho y que quería que Victoria tenga su templo, es don Justo José de Sí, Urquiza, efectivamente. que Ya vos fijate que desde, fallece antes sí, de que claro, comience la sí, construcción. sí, lo matan antes. Pero él, a ver, empiezo por el principio. Sí. Efectivamente, ya en 1846 está la carta que describe el cura Miguel Vidal, donde él le dice que sabe. Le dice, yo sé que usted tiene deseos de que la villa, con otras palabras por supuesto propios de la época, que la villa de la Victoria tenga su propio templo. La comisión que se reúne en 1858 también se realizó a instancias de Justo José de Urquiza. Sí. Luego, cuando el brigadier Galarza asume la presidencia de la siguiente comisión, también sabe que va a contar con el apoyo del gobierno. En ese momento era nuevamente gobernador Urquiza. Y el mismo Urquiza deja un legado para el templo que van a cumplimentar sus herederos. De manera que hay una presencia importante aquí del pueblo de Victoria, sin duda fue el que más colaboró y trabajó, pero también hay otros integrantes o actores, digamos, que generaron la construcción de la obra. El mismo brigadier Galarza también aportó para la obra y el gobierno de la provincia. Sí, y también, bueno, hiciste una pregunta, invitaste al público a pensar, ¿ustedes creen que Urquiza ayudó a Victoria? Exactamente, porque a veces yo planteaba esto, que en la historiografía local no siempre, por supuesto que sabemos en general la importancia de Urquiza, pero la importancia o el vínculo de Urquiza con Victoria, la villa de la Victoria y con la ciudad de Victoria, y una relación que, bueno, donde tenía seguidores, adeptos y otros que no tanto. Porque si pensamos en un Carmelo Campos, por ejemplo, Sí. que fue lugarteniente de Ricardo López Jordán, Sí. y al mismo tiempo tenemos otros que sí. Y aquellos soldados victorienses que tanto lo acompañaron, Claro, que tanto lo cuyos nombres acompañaron. están allí en Plaza Libertad. Tal cual. Hubo muchos victorienses o victorianos, como se decía en aquella época, que lo acompañan en sus distintas campañas militares, que fueron muchísimas. Y también hubo una suerte de, cuando se producen, digamos, los desbandes, cuando se vieron llamados a la guerra, en la guerra del Paraguay, también hubo
aparentemente algunos que no coincidieron, o sea, hubo un vínculo que no siempre fue simple, no siempre fue lineal, pero hay un vínculo interesante, hay un tema ahí como para el que le interesa la parte política, militar, Sí. ahondar la figura de Urquiza en relación a Victoria. Bien, Ana María, en esta casi hora que disertaste, diste muchos nombres. Si vos, como historiadora, como escritora que sos, tuvieses que decir algunos específicos y que verdaderamente nos atraviesan a los victorienses en estos 150 años de historia religiosa, de nuestra basílica, de la construcción de este templo. Y yo lo mencionaría al presbítero Miguel Vidal, en la década de 1840, fue muy importante, no solamente para Victoria, sino luego para toda la provincia. En cuanto a los laicos, tenemos, bueno, la familia Speletta, Lorenzo de Speletta, fue muy importante como presidente en las últimas etapas. También tenemos a José Copelo, que no lo nombré hoy, pero él cuando el presidente no podía estar, él oficiaba de presidente de la comisión. También tenemos las comisiones de damas que se formaron, que trabajaron, como se le decía en esa época, el bazar para generar recursos y poder solventar la construcción. También tenemos las damas que trabajaron tanto para el altar mayor con su retablo. Muchas comisiones. Yo diría que, claro, hay protagonistas individuales, pero me parece, por lo que yo he estado mirando, es que hay un protagonismo colectivo muy fuerte. Realmente es un protagonismo de muchas personas trabajando con un mismo fin. En pos de la pertenencia. Sí, el protagonismo yo diría que es grupal más bien, porque si vos te pones a pensar esas comisiones que existían en los cuarteles, en el campo para recaudar fondos, siempre estamos hablando de grupalidades. Por supuesto compuestas por individuos, pero en definitiva son vecinos y vecinas que están cada una aportando, trabajando en pos del objetivo, que en este caso es el templo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, para terminar, Ana María, sí, por favor, comentanos, porque vas a hacer una presentación, vas a realizar una presentación de un libro el 27 de septiembre. Y comentanos de qué se trata. Bueno, el 27 de septiembre, 19:30 horas, en el Cine Teatro Victoria, estaré presentando mi nuevo libro. Esta es una obra que llevó varios años de elaboración y que explica los vínculos que hay entre el oratorio original, ahí nos vamos de 1810, sí, y los orígenes del pueblo de La Matanza, hoy Victoria. Por ejemplo, uno de los aspectos de la obra es que analizo un cuadernillo que utilizó Salvador Joaquín de Speletta, donde llevó el registro de las donaciones, porque fíjate una cosa interesante, así como hablamos el templo y el protagonismo colectivo, para construir aquel oratorio también se pidió el aporte de los vecinos, que aportaron animales, aportaron dinero, aportaron para la construcción del primitivo oratorio. Bueno, lo que hago en esa obra es volver a mirar todo ese proceso. Lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a analizar, analizo las actas de bautismo, de defunción y de matrimonio, para ver la cantidad de vecinos que vivían en las zonas aledañas al oratorio. También identifico allí los distintos grupos, o sea, la presencia de afrodescendientes, de miembros de los grupos originarios, en fin, era una sociedad con sus particularidades. Yo me detengo en esa primera década, tomo hasta 1820, hasta que el censo de 1820, ordenado por Ramírez, ya habla del pueblo de La Matanza. Es decir, que ese 27 de septiembre vamos a escuchar desde 1810. Exacto, un poquito antes hasta 1820. Hasta 1820. Un poquito antes porque bueno, ahí también en la obra veo cómo se pobló el departamento Victoria. Hay un censo de 1803 que ya da cuenta de los pobladores de lo que hoy es el departamento Victoria, todavía no era el departamento Victoria, y vamos a ir identificando todos estos protagonistas que a veces los tenemos, sabemos que existieron por supuesto y mucha gente lo ha trabajado al tema, pero lo vamos a volver a mirar todos juntos. Vamos a volver a mirar aquellos orígenes una vez más, es una invitación. Perfecto, muy bien. Para todos. Profesora, escritora Ana María Balbi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Hilda, como siempre. Gracias. Estoy bastante emocionada, porque sí, es un trabajo en gran parte que hicimos con Luis María. Así que para él, bueno, pero hoy
yo les agradezco infinitamente su presencia, infinitamente. Y agradezco a todo el equipo organizador también por esta invitación, por esta idea de compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la fe de Victoria. Estamos celebrando sí, los 150 años del templo, pero en realidad la historia de fe de nuestro pueblo tiene mucho más. 200 más de 200, porque el primitivo oratorio fue el resultado de la fe y de la voluntad de los pobladores. Y antes del oratorio hay registros de que los fieles iban a las capillas cercanas, a apoyar otras. Y algo muy hermoso que sucedía también es que en el campo, porque en realidad todos vivían en el campo antes del oratorio, no había núcleo poblacional, en el pueblo, en el campo, en su rural, en todos los distritos que conocemos, que conforman el departamento de Victoria, había laicos que bautizaban a los niños en riesgo de muerte, el bautismo de socorro. Eran laicos autorizados y cuando sus padres concurrían podían ir a una capilla a completar el bautismo. Hay muchísimos, y hay mujeres también que lo practicaban, sobre todo las personas que ayudaban a nacer al niño en las parteras, también estaban autorizadas para practicar este bautismo. Con esto quiero decir, y por eso empezamos con la cruz del Cerro de la Matanza, en homenaje de los colonizadores, esta idea de la historia de la fe, este hermoso, magnífico, acogedor templo que nos contiene, porque no sé, yo creo que compartimos la sensación de sentirnos abrazados en este espacio cada vez que ingresamos, es en realidad un símbolo, es un símbolo de la fe, sí, pero también de la voluntad y del trabajo. Y esto no son palabras vanas, no son palabras que se dicen así, porque sí, realmente todo el proceso que lleva a la edificación y a la bendición del templo, que se celebra el próximo 8 de septiembre, los 150 años, hubo un antes. Entonces podemos seguir un poquito con otras imágenes, donde vamos a ver figuras o imágenes quizás conocidas. La próxima tiene que ver, cuando se pueda empezar, con una práctica que era muy común en el siglo XIX, que era la vigilia de difuntos, que se realizaba en lo que era el cementerio, al lado del oratorio. Después hemos preparado otras imágenes que tienen que ver con la obra de Selina Ferro, muy conocida por todos. Todos son testimonios de esa fe. Pensaba en preparar la charla, que en realidad todos somos protagonistas de esa historia. Y en realidad somos siempre protagonistas de la historia, pero de esta historia de la fe, al estar hoy aquí, realmente somos todos en mayor o menor medida protagonistas de esta historia. Aquí tenemos la litografía de León Valier. Él representó hacia 1864 la vigilia de difuntos en Victoria. Es una obra preciosa, como toda la obra de Valier, pero nosotros tenemos el extraño y maravilloso privilegio de tener esta representación de León Valier, esta vigilia en lo que era el cementerio. Es decir, exactamente donde estamos hoy. Aquí era el antiguo cementerio, ¿sí? Aquí y hacia atrás, y un poco hacia el costado. Bueno, habla de entonces un grupo de mujeres, de hombres, de creyentes, que quisieron tener un lugar de culto, y lo vemos en la siguiente, a la obra de Selina Ferro, muy conocida, el primitivo oratorio. ¿Qué particularidad tiene esta obra? Es del año 1954, y en ese año se celebra en Victoria la Semana de Victoria, donde hay una serie de eventos que tienen que ver con los orígenes de la ciudad. Y en realidad, a partir de ese momento, se comienza realmente una revalorización de ese pasado ciertamente ya lejano en el primitivo oratorio, y se hace un concurso artístico y gana esta pieza, que la conserva hoy el Museo de la Ciudad, al igual que la copia de la litografía de León Valier que vimos recién. Entonces, tenemos aquí un grupo de personas ya promediando el siglo XIX, porque tenemos la escuela graduada que está ahí al fondo, a la izquierda, ¿sí? Pero concurriendo al oratorio. De manera que estas son como expresiones
y había otros vascos de paso, amigos de estos vascos, porque los vascos cultivaron mucho los lazos de paisanaje y de ayuda, y donde había grupos de vascos generalmente había una expresión de fe hacia la vocación de Nuestra Señora de la Besación. Ya sea una cofradía como en Buenos Aires, a la que perteneció Salvador de Pileta años después, ya sea un lugar de culto. Bueno, ¿qué pasa? Los pobladores empiezan a decir, bueno, nos queda pequeño, queremos otro templo. Esto empieza muy temprano. En realidad, en 1836 ya se pide la primera autorización para construir un nuevo templo. La pide el cura de Paraná, el obispo Medrano se la concede, pero no se construyó en ese momento. Y luego tenemos otro sacerdote, este es el famoso digo, por lo menos para mí muy conocido, Miguel Vidal. Miguel Vidal fue párroco entre 1845 y 1848. Miguel Vidal donó muchos bienes para el patrimonio religioso. En aquel momento era el oratorio de la ciudad, pero Miguel Vidal fue uno de los impulsores de esa idea que hacía 10 años había surgido, más o menos, de tener un nuevo templo. Y buscando en el archivo de Entre Ríos, si queréis pasar la siguiente, lógicamente nadie lo vamos a ver a esta distancia, pero quería por lo menos la visualización. Miguel Vidal escribe una carta junto a José de Urquiza. Él era hombre de confianza, tenía un intercambio epistolar permanente. Entonces Miguel Vidal, el cura de la entonces Villa de la Victoria, le dice que las autoridades eclesiásticas han enviado un arquitecto para que inicie la obra del nuevo templo y que el comandante Casto N. Domínguez, figura importantísima y también hombre de confianza de Urquiza, le había hecho saber que a Urquiza le interesaba de modo muy especial que se construyese un nuevo templo en Victoria. Entonces Miguel Vidal le dice, vino el arquitecto de apellido Caballero, empezó, hizo los planos, pero no se pudo continuar porque, ¿qué es lo que pasaba en Entre Ríos casi permanentemente en el siglo XIX? Guerras, conflictos, enfrentamientos, tanto internos como entre ríos con otras provincias. Entonces lo que decía Miguel Vidal a Urquiza, conozco los deseos fervorosos de su generoso corazón. Así. Que Urquiza quería dotar a Victoria de un majestuoso templo, no de cualquier templo. Entonces, pasar a la siguiente, me pareció oportuno rescatar un poquitito la figura de José de Urquiza, porque charlábamos los días pasados en una reunión de trabajo que teníamos con colegas, desde el punto de vista historiográfico y de la memoria, no sé cómo es el vínculo de los victorienses con Urquiza, es para pensar un poquito. Pero desde el punto de vista de la historia del templo es una figura fundamental, porque él desde el primer momento, siendo primero gobernador y luego ya vamos a ver presidente de la Confederación, insiste con que Victoria tenga un nuevo templo y pone, bueno, todas sus personas, su maquinaria, su influencia, su poder en ese sentido. Sin embargo, tampoco se va a construir en 1846, como sabemos. Pasan los años, quizás se transforma en presidente de la Confederación y allí empieza, desde el punto de vista de la diplomacia, a impulsar la creación de una nueva diócesis, porque la provincia de Entre Ríos y otras provincias dependían o formaban parte todo de la diócesis de Buenos Aires. Pero como todos sabemos, cuando Urquiza es presidente de la Confederación, Buenos Aires ha decidido separarse, está escindida, entonces era una situación ahí bastante controversial. Entonces, también, porque desde la Santa Sede él veía como algo muy importante el reconocimiento de la Confederación como Estado, es que su diplomacia va a actuar para crear una diócesis diferente, distinta a la de Buenos Aires. Y esto lo va a lograr en 1859. Allí se crea la diócesis de Victoria. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver todo. Porque si bien en el templo la participación de los fieles
pero como se construyó en ese momento. ¿Qué pasaba? Bueno, no era tanto la guerra como que la langosta y la sequía, dice que estaba asolando los campos, entonces deciden suspender el pedido de distribución. Imagínense, nos ha pasado en los últimos tiempos, uno no puede armar una campaña en una situación de crisis, pero en este caso por cuestiones naturales, ¿no? En realidad la plaga de langosta fue una plaga tremenda del siglo XIX y XX también, y bueno, las sequías ya las conocemos, ¿sí? Bueno, entonces tampoco se pudo edificar en ese momento. ¿Qué pasa? Podemos pasar, gracias. Les dije hace un ratito que se había creado la diócesis del litoral. Este señor que vemos aquí es Monseñor Gelaveri, que es el segundo obispo. Bueno, él fue confirmado en 1865. ¿Cuál es su importancia? Bueno, él fue uno que estuvo a cargo de la diócesis del litoral, que tenía la sede apostólica en Paraná, que se vio sometido a un periodo de profundos cambios políticos, económicos, sociales, toda la segunda mitad del siglo XIX. Y desde el punto de vista eclesiástico se vio muy interpelado por las agrupaciones liberales y por la masonería. Entonces, él arma un plan, esto que en correspondencia con lo que decía la Santa Sede y la Iglesia Nacional, como para fortalecer la estructura eclesiástica. Y tuvo una serie de medidas que no vamos a desarrollar ahora, pero una de esas medidas fue acompañar, propulsar la construcción de templos de un porte llamativo, importante, con ciertos detalles de boato, de suntuosidad, si era posible, porque esos templos también iban a significar una presencia fuerte dentro de esa comunidad que se veía asediada por todo lo que desde su punto de vista eran los males del siglo XIX. O sea, el ateísmo, el liberalismo, o sea, eran una serie de situaciones que habían sido denunciadas incluso a nivel universal. Entonces, los templos también tendrían ese rol, además de abrigar, de contener, de ser la casa de Dios, que por supuesto también estaba esta convicción. Pero también tenemos que entender esto de involucrar nuestra basílica dentro de este periodo de gobierno del obispo Gelaveri, porque él va a acompañar todas las iniciativas que en ese sentido se den. Incluso uno de los primeros templos que se terminan de este porte es este, pero también vamos a encontrar otros, por ejemplo en Paraná, en la catedral, en esa etapa, en Gualeguaychú, en Uruguay. Vamos a encontrar templos importantes que forman parte de esa nueva forma de llevar adelante la pastoral como para responder de algún modo a los desafíos que se habían dado. Bueno, es así como llegamos a 1870 y tenemos a los victorienses nuevamente reunidos formando una comisión. La comisión de 1870 va a tener como presidente al Gabriel Galarza. Esta es otra figura importante del siglo XIX en la historia de Victoria. No es victoriense, él es hombre quizá, bueno, peleó y batalla. No vamos a hacer la historia militar de Galarza, porque no sabemos más. Pero es impresionante, desde Francisco Ramírez en adelante. El punto es que en Victoria él fue comandante militar y luego jefe político
Lo asesina a Junto a José Luis, siendo él gobernador de la provincia. Muchos de acá seguramente querían el Palacio de las Veces. Bueno, este magnicidio generó realmente, ¿qué podemos decir? Un terremoto político y social. Ricardo López Jordán, que estaba a la cabeza de ese movimiento, no digo del asesinato, sino del movimiento, porque eso es un tema muy controvertido en la historiografía, pero asume la gobernación de Entre Ríos y el presidente Sarmiento le declara la guerra a Entre Ríos, como si fuésemos un Estado aparte. No acepta, por supuesto, que condene el asesinato, quizás que condenable, obviamente, pero también quiere reprimir ese, lo que él considera un levantamiento por parte de Ricardo López Jordán y su gente. Entonces envía tropas muy experimentadas, muchas de ellas recién llegaban de la guerra del Paraguay, y las envía aquí para reprimir este levantamiento. ¿Qué sucede con esto? Sucede que impacta hacia adentro de la ciudad de Victoria, porque en la ciudad de Victoria había personas que apoyaban el movimiento de López Jordán y otras que no. Y esto es muy interesante como para seguir investigándolo. Si uno analiza los integrantes de las comisiones, por ejemplo, ve claramente que coexistían personas que estaban con López Jordán y personas que estaban en el movimiento. Sin embargo, hacia adentro, la comisión, en la medida de sus posibilidades, seguía trabajando. Lo que pasa es que el estado de guerra se hacía prácticamente imposible, porque ¿qué iban a recaudar? Incluso muchos se veían forzados a integrar las fuerzas militares, otros debían cuidar, digamos, sus bienes, su capital. De manera tal que en este momento se destacan dos figuras, o yo rescato dos figuras. Una es la de Joaquín Vivanco, que se vio obligado a ir con López Jordán apresado para que saliese como médico, y desde allí le escribía a su esposa y le comentaba todos los avatares y los sufrimientos del frente de guerra, imagínense en esa época. Y rescato la figura, quizás no tan conocida, pero sí es importante, de Carmelo Campos. Carmelo Campos es hijo de un gran comandante del mismo apellido de Hilarión Campos, que fue lugarteniente de López Jordán. Lugarteniente de López Jordán, allá vemos por esta es. Y están las cartas que se escribían de modo permanente, tanto de López Jordán a Carmelo Campos y viceversa, para organizar la batalla en los campos entrerrianos. Y también era victoriense. Y como les decía, uno y otro van a estar dentro de la comisión. Bueno, esto no queda en las actas asentadas, pero sí podemos presumir que creaba un clima bastante complicado para el trabajo del equipo. De manera que la comisión de 1870 debió suspender sus tareas, sus labores, a lo largo de 1870 y 1871. Recién en 1872 se vuelven a reunir. Y en enero de 1872 se figura Ramón Monterville. Ramón Monterville también es una figura importante para el patrimonio religioso de la Basílica. Ramón Monterville le pide autorización a las autoridades eclesiásticas para poder celebrar por lo menos 2 misas los días de precepto. Así los fieles podían asistir cómodamente. Se ve que ya el oratorio no daba abasto, digamos, en cuanto al espacio.
porque, bueno, como les decía, entonces se reorganiza la comisión en 1872, el brigadier Galarza ahora va a ser presidente honorario. El brigadier Galarza había actuado dentro de las fuerzas nacionales en la represión del levantamiento de López Jordano, de la rebelión de López Jordano, como para que más o menos vayamos tomando el pulso de la situación. Bueno, igual va a ser elegido por aclamación presidente honorario y luego va a haber presidentes efectivos. Esta comisión ya con el cura Pascual Bartolomé como el párroco es la que lleva adelante la bendición de la piedra fundamental. El 21 de abril de 1872, apenas ellos se vuelven a reunir, vuelven a organizar las comisiones para recolectar fondos y donaciones y suscripciones y se bendice la piedra fundamental. Perfecto. Pero hay algo muy interesante. Pocos días después de bendecir la piedra fundamental, se hace una gran asamblea. Yo le pongo asamblea de vecinos, aunque frecuente no hablan exactamente de eso, pero me parece un término expresivo. Lo cierto es que se reúnen la comisión más un grupo de vecinos en forma libre, abierta, y esos vecinos deciden respaldar a la comisión, firmar un acta de compromiso donde se justamente se comprometen a donar, a pagar mensualmente suscripciones para el templo, que van a acordar o van a tratar el contrato que firmen. Es decir, ahí esta comisión tuvo como un respaldo, un espaldarazo muy importante. ¿Por qué lo hicieron a esto? Porque aquellos victorienses que firmaron esta acta de compromiso decían, y este textual, impulsados por el mismo deseo de que se lleve a efecto la proyectada construcción del nuevo templo. Y después hay una expresión que me encantó, porque ellos consideraban que era útil y deseado objeto. Así que yo, cuando veía esto, pensaba, bueno, estamos viviendo, asistiendo a misa, bueno, los sacramentos que cada uno puede haber recibido, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, o uno mismo, en el sueño de experiencias. Nosotros estamos en su sueño. Bueno, la comisión entonces sigue trabajando intensamente, ya encuentran el arquitecto, que es Gregorio Algarro, muchos han hablado seguramente Juan Carlos Argüente, reorganizan la recolección de fondos, que era fundamental, y firman el contrato con el arquitecto el 8 de octubre de 1872. Aparentemente todo iba maravillosamente bien. Se recaudaba dinero, y en esto quiero subrayar que los fondos tanto lo aportaban los que vivían en la ciudad como los que vivían en el campo. Por eso la fiesta de la Virgen el 8 de septiembre es de todo el departamento Victoria, a mi criterio, pensando en esto. Porque aquí, para que tengamos esto y acá, contribuyeron personas de todos los rincones. Es muy emocionante, muy increíble todo eso, ¿no? Bueno, en febrero de 1873 estaban trabajando muy bien, el gobierno de la provincia les envió fondos para que pudiesen avanzar en la obra, pero en mayo de ese año López Jordano vuelve a invadir la provincia de Entre Ríos. Esta es una rebelión un poco diferente, es más intensa incluso que la primera, porque va tomando ciudades y pueblos, y algunas ciudades y pueblos se suman espontáneamente a López Jordano. ¿Qué hizo Victoria en la comisión presidente municipal de Victoria? Se sumó a López Jordano. ¿Sí? Si bien no, María del Carmen Correctora Barranco dice por ahí, no podemos decir que Victoria haya sido organismo. No, yo coincido, no es que todos estuvieran, pero resulta que esa comisión municipal, que era la primera, con Luis Espíndola a la cabeza, Miguel Medrano de secretario, y todos los que conformaban el Consejo Municipal adhieren a López Jordano. O sea que un tiempo tuvimos más patrimonio, pero querido, digamos, de López Jordano, mientras otros victorienses
Entonces, esa situación es la que le toca vivir en la sociedad de Victoria, porque una vez que sí, lo recordabas al costado, aparentemente se recupera la paz, la tranquilidad, quedan secuelas, quedan resabios, digamos, de alguna cuestión hacia adentro, que el mismo Joaquín Vivanco le alertaba a su esposa por carta. Le decía, cuidado con quién hablas, decía sí, pero era la idea, con quién te juntás, qué es lo que decís, porque puede traer problemas. Él tenía miedo que la guerra se perpetuara y de las secuelas de odio, de venganza. Realmente la sociedad vivía momentos de enorme zozobra. Y eso, por supuesto, hacia dentro de la comisión, entre otras cosas que se ven, que asisten muy pocos integrantes, que tienen que suspender el cobro de cuotas, porque llega un momento que hay que estar en la guerra, no quiere, no puede estar, porque muchos victorienses no están en la ciudad, entonces deben suspender ahí los trabajos, por más que habían comenzado y van en un buen sentido. Teníamos entonces, podemos avanzar un poquito, ahí estamos. En 1874 se forma entonces nuevamente la comisión. ¿Lleva la cuenta de cuánto vamos? Bueno, se forma la comisión. Aquí tenemos a la figura, que es el homenaje que hace el lado de la oración hacia los placos de San Local. ¿Por qué? Porque esta nueva etapa está marcada por la presencia de ese local, por el que se incorpora como vocal. Luego el cura Bartoloni, en su ausencia, asume ese placo del curato, es una figura importante en esta etapa. Y aquí vemos pacificada la sociedad relativamente, vuelven a reorganizar la comisión de recaudación. Esto es recurrente, ¿sí? Pero acá sí que sucede algo interesantísimo. Hacen una reunión con los responsables de la recaudación y les dan consejos muy determinados acerca de cómo hacer la recaudación, que preferentemente debía ser mensual, que se llevaban planillas muy detalladas y meticulosas de lo que aportaba cada uno y cada cual, y que podía ser en animales, en objetos, en dinero. Es decir, la comisión realmente quiere llevar adelante y necesita, porque si bien les digo que el gobierno provincial eventualmente hacía aportes, el mayor aporte para la construcción de este templo lo hizo el pueblo de Victoria, del departamento de Victoria. Entonces necesitaban de esos recursos. Bueno, ¿qué había bueno en este momento? Que ya los vecinos y las vecinas veían que la obra avanzaba. Yo cuando leía esto, yo decía, ay, ¿cómo así no ser victoriense? En 1874, 75 y 20 esto, pensemos que en ese momento había casas muy sencillas, ranchos, o casas de azotea. Bueno, en agosto se había inaugurado la sede de la Sociedad Italiana, que justamente veía que se oraba principalmente a la misa, ¿sí? 1875 ellos, 1875 acá, pero realmente esto es un porte de una majestuosidad que, bueno, habrá encendido las ganas de aportar y que esto avanzara. Y quien propone la fecha del 8 de septiembre para la bendición no fue otro que el presbítero Silva, que fue un sacerdote sumamente querido y fue quien asistió a García Izaza, que vino en nombre del obispo, a hacer la bendición. Pascual Bartoloni no pudo estar a pesar de haber sido el gran impulsor de la obra y quien había organizado la comisión, sobre todo en la última etapa. Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, gran parte de estas cuestiones que yo les comparto las investigó nuestro querido Carlos Esforza. Cuando se cumplieron 100 años del templo, nuestro estimadísimo Carlos, escribió un libro que es una interesante investigación sobre Victoria, historia de su templo. Y él trabajó con fuente, trabajó con el libro de actas de las comisiones y demás. En aquel momento se festejaron los 100 años con muchos eventos y uno de ellos fue justamente la publicación de esa obra. Y cuando el padre anunciaba la charla, les comentó que esta era parte del trabajo que habíamos hecho con Luis María Andrade, con Lichi, todos lo conocimos. Nosotros con Lichi trabajamos sobre el patrimonio religioso
Pero en la última etapa, los últimos años, a instancias y por su iniciativa, hicimos un trabajo de investigación sobre el patrimonio religioso de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, que se plasmará, si Dios y la Virgen quieren, en una publicación, que estamos trabajando en eso. Y su idea, compartida por mí, somos autores, yo me aboqué a la parte histórica, la parte artística, etcétera, entre otros temas, es hacer como una guía de recorrido y observación que aporte datos de la historia, de las imágenes, del mobiliario, de manera que lo pueda leer yo desde otra ciudad o pueda hacer el recorrido acá en el lugar. Esa es la idea del trabajo que tenemos y que, bueno, si Dios quiere, pronto saldrá. ¿Y a qué viene? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Si ya estamos, bueno, el templo se bendijo el 8 de septiembre de 1875, fiesta, logro, sueño cumplido, pero en realidad, como es la vida misma, cuando uno logra algo, en realidad inicia una etapa. Y esa etapa, como la anterior, tiene un hilo conductor que es el compromiso de los fieles, la presencia y el trabajo mancomunado en asociaciones o en grupos o en comisiones, la presencia de los sacerdotes que coordinan, de los consagrados y las consagradas que han pasado por la historia de lo que es la Basílica hasta hoy. Entonces lo que destacábamos es que se han ocupado del mantenimiento edilicio del templo, de las refacciones, comisiones, podemos ubicar desde 1892 en adelante. Y para no nombrar a todas, si quieren, bueno, llegamos hasta el presente, que hay una comisión que cuida el mantenimiento, que preserva y que tiene un vínculo directo con la comisión que promovió la restauración de la decoración histórica, de manera que, en mi opinión, yo creo que también para celebrar no solamente el edificio que es precioso y muy querido por todos, sino que detrás de esos objetos, de todos y cada uno de los objetos que nos rodean, hubo y hay personas. Porque también si uno viene, yo vine un sábado a la mañana a sacar fotos con alguien que colaboraba en mi trabajo que pensamos publicar con Lichi. Estaban integrantes de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu trabajando con un amor emocionante. Entonces, quiere decir que este templo, al celebrar este templo, no solamente celebramos y homenajeamos que están bien aquellos, sino que también es un presente y es una constante histórica. Y esto no es algo idílico que a mí se me ocurre o que yo opine. Hay documentación que lo avala a cada paso. Entonces, si hacemos un recorrido de lo que hemos estado, podemos ir avanzando una foto. Creo que hay varias del templo, fotos antiguas que están en el museo, que me pareció interesante. Ahí está la famosa pirámide de la Libertad, después fue demolida. Podemos avanzar, bueno, el homenaje a la sociedad italiana. Otra imagen interesante. Esta ya de principios del siglo, no porque la casa parroquial es de 1903, 1904. Seguimos un poquito más. Aquí hay un grupo de damas muy hermosas saliendo de la misa, con los jóvenes por allá, y esto es actual.
son las asociaciones católicas que trabajan en pos de un objetivo y quedan. Luego vamos a tener, por supuesto, el altar mayor, con su retablo. ¿Quién se dio cuenta que este templo necesitaba un altar diferente? Porque cuando se inaugura este templo, se traslada el altar que había en el primitivo oratorio, imagínense. Bueno, porque es así, ¿no? Cuando se muda, empieza con lo que tiene, ¿no? Bueno, pero si lo claro, dice, este templo necesita otro altar. Y la comisión empieza a trabajar y la comisión de hombres lo logra un grupo de damas, la comisión auxiliar, con Daniela Espínola a la cabeza, en muy poco tiempo, porque se forman en noviembre de 1900 y el 25 de mayo de 1902 ya tenemos el altar mayor y se bendice. El mismo día que se inaugura el Palacio Municipal, 25 de mayo de 1902. Si vamos a las imágenes, todos las conocemos, pero tenemos las imágenes de San Pedro, las de San Pablo, también fueron adquiridas alcanzas de la Comisión Auxiliar, de París, adquiridas en 1909. Luego tenemos la imagen de San José, de Olot, de España, y luego tenemos una imagen que tenía su archivo de la fundadora. Cuando decimos la fundadora, hablamos de la fundadora del oratorio, ¿sí? Que tiene su propia historia también esta imagen, riquísima y de una significación extraordinaria para el pueblo de fe de la ciudad. Si seguimos, también tenemos benefactoras particulares dentro del templo. Una de ellas fue María Huerta de Rasualdo, a la que conocemos como benefactora de un montón de temas, pero también tiene un aporte muy significativo en la basílica, porque ella es la que dona este combinatorio de mármol en memoria de sus padres. Por eso encontramos sus nombres acá: Santo Soberti, su papá y su mamá está por aquí, Nina Denis, la de Denis de Oberti, y también María Huerta de Rasualdo va a donar el piso, el pavimento, que no sé si alguna vez han tenido que observarlo, admirarlo, maravilloso, y también el cruces. Estos dos últimos en 1917, este jubilatorio en 1919. No es la única, pero sí la quiero mencionar. Ella unía una obra de filantropía, de caridad, pero también de atención puntual a ciertas cuestiones que tenían que ver con el patrimonio religioso. Y para ir finalizando, ¿a quién tenemos acá? Muy bien. Quiero decir algo, tengo un poquito atrás de la casa. Esto es un autorretrato mientras estaba la comunidad. Ahora, todos sabemos que las paredes de este templo eran blancas. Si uno lee las notas del boletín parroquial liberal que abarca toda la primera mitad del siglo XX, es permanente, porque claro, ya sabemos lo que es Victoria mantener el blanco en nuestras casas. Es complicado. Era complicado el blanco. Es hermoso, complicado. Bueno, entonces se buscaba una forma. El padre Chedón, que fue párroco entre 1940 y 1946, intentó, pero no tuvo éxito. Se quejaba bastante amargamente. Porque decía, así como hay grietas en el techo, a ver si las grietas del corazón de los victorianos. Bueno, se había puesto pero no, que a veces pasa eso. A veces lo escribía, escrito en el boletín de año. A ver si se agrieta el corazón de los victorianos, se dobla para la victoria. No sé, no. Bueno, a veces sucede. En el momento parece que había situaciones económicas que tienen que ver con las fluctuaciones que hemos experimentado, no se logró. Pero con el curato de Germaníes sí se va a firmar el contrato. Precisamente esta foto nos la aportó el nieto de Augusto Juan. Dice que el artista pintando la figura de la iglesia parroquial de Victoria en Dios. Luis María ya cuando había trabajado en la Comisión de Restauración de las Pinturas, se puso en contacto él y otros integrantes con su nieto, con Ignacio Fusilier, quien posibilitó el empleo de esta imagen con su autorización, porque me pareció de verdad
cierro con esto. Avanzamos un poquito, María, gracias. Creo que tenemos el mismo autorretrato.